Ruta Social y Deportiva TV. Doce curiosidades sobre las Islas Galápagos. Número 1. La Reserva Marina. La Reserva Marina de Galápagos fue creada en el año de 1998. Posee una extensión de 51.000 millas, equivalente a 133.000 kilómetros cuadrados, es decir, una extensión similar a la mitad de la superficie terrestre del Ecuador. Posee una profundidad de aproximadamente 4.000 metros y actualmente es la segunda reserva marina más grande del mundo, tan solo superada por la Antártida. Número 2. La pesca. Las Islas Galápagos ofrecen la mejor pesca de pez vela en el planeta Tierra. Por ello, esta actividad es estrictamente regularizada como pesca vivencial de captura e inmediata liberación. Por otra parte, está prohibido pescar especies bajo protección, como por ejemplo tiburones, mantarrayas, tortugas marinas, entre otras. Según la Ley Especial de Galápagos publicada en 1998, se establece a la pesca entre las actividades permitidas dentro de los 133.000 kilómetros cuadrados de área marina protegida. Es decir, solo pescadores artesanales pueden realizar labores de pesca con licencia y permiso especial. Especies como la albacora, guajo, bacalao, entre otras, están consideradas en la pesca blanca. De igual manera, están permitidas la langosta y el pepino de mar, pero únicamente en los periodos o épocas de abundancia y no de veda. Aquí les comparto el video de un barco chino que fue capturado pescando de manera ilegal en las Islas Galápagos. El capitán y toda su tripulación fueron sentenciados con prisión de entre 1 y 4 años por el delito de tenencia y transporte de especies protegidas y el pago de cuantiosas multas que van desde los 127.000 hasta los 2 millones de dólares. Número 3. Parque Nacional Galápagos. El Parque Nacional Galápagos fue creado el 4 de julio de 1959 por conmemorar el primer centenario de la publicación del libro El origen de las especies de Charles Darwin y se convirtió en el primer parque nacional del país. Abarca aproximadamente 7.995.4 kilómetros cuadrados, un 97% del área terrestre de las Islas Galápagos, consideradas por expertos y científicos como el archipiélago volcánico mejor conservado del mundo. El Parque Nacional Galápagos es la principal autoridad ambiental del gobierno ecuatoriano en la provincia insular. Número 4. Estación Científica Charles Darwin. La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos está registrada en Bélgica como una organización internacional sin fines de lucro. Trabaja en Galápagos desde 1959, en virtud de un acuerdo con el gobierno de Ecuador y con el objetivo de mantener colaboración permanente y cercana con las instituciones gubernamentales, contribuyendo a la protección de los recursos naturales de las islas y proporcionando resultados científicos para la conservación de este laboratorio viviente. Número 5. Las islas. Las Islas Galápagos se encuentran ubicadas en el Pacífico Occidental, a 1.000 kilómetros al oeste de la costa ecuatoriana. Lo componen 7 islas mayores: Isabela, Santa Cruz, Fernandina, Santiago, San Cristóbal, Floreana y Marchena. 14 islas menores: Española, Pinta, Baltra, Santa Fe, Pinzón, Genovesa, Rábida, Seymour Norte, Wolf, Tortuga, Bartolomé, Darwin, Dafne Mayor y Plaza Sur. 12 islas adicionales, 64 islotes y 136 de rocas, todas de origen volcánico.
Las Islas Galápagos fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1979 y 6 años después, Reserva de la Biosfera en 1985 por la UNESCO. Número 6. El café. Galápagos es el segundo archipiélago con la mayor actividad volcánica del planeta, y estas condiciones han dado lugar a que el café de Galápagos posea características y cualidades exóticas, tanto en sabor, cuerpo, acidez y aroma, todo gracias a la mezcla perfecta de corrientes marinas frías, Humboldt y cálidas de Panamá, así como a la riqueza mineral y geográfica de los suelos donde es cultivado y cosechado. El café de las Islas Galápagos es de la variedad arábica Bourbon antiguo, semillas importadas de las colonias francesas en el siglo XIX. Posee una antigüedad de más de 140 años. Es 100% orgánico, ecológico y cultivado a mano en las montañas volcánicas del archipiélago. Su aroma es dulce y acaramelado, y su sabor es bastante exuberante, ofreciendo sensaciones de tabaco y cuero, siendo uno de los cafés exóticos más caros y raros del mundo. Número 7. El clima. Las Islas Galápagos poseen un peculiar abanico de climas, algunas veces templado, otras veces frío, algunas veces tropical y otras veces seco, debido a que está ubicado en el punto exacto de encuentro de dos corrientes marinas, la cálida de Panamá, que viene del noreste, y la corriente fría de Humboldt, proveniente del sureste. Es el único lugar en el mundo donde se pueden observar pingüinos nadando sobre corales. Existen dos especies de lobos marinos, una proveniente del norte y otra del sur. A esto se suma la corriente profunda de Cromwell, que viene del oeste, que al chocar con el borde de la plataforma de Galápagos se levanta, llevando consigo gran cantidad de nutrientes que producen abundancia de plancton y algas. Así, las corrientes marinas generan 3 bioregiones en un solo archipiélago: el extremo norte cálido, el frío centro-sur y el oeste rico en nutrientes. Número 8. La gente. Pues si no lo sabías, en las Islas Galápagos nunca habitó una tribu nativa como en las Islas de Pascua, en Papúa o en Nueva Guinea. La gente que habita hoy en las islas son descendientes de aquellos quienes llegaron cuando fueron descubiertas, la mayoría provenientes del Ecuador. Recordemos que las Islas Galápagos fueron descubiertas por casualidad el 10 de marzo de 1535, cuando el barco del obispo de Panamá, Fray Tomás de Berlanga, se desvió de su destino inicial, Perú, llegando arrastrado por las corrientes marinas hasta el archipiélago de Galápagos. Entre las etnias indígenas que habitan las Galápagos podemos encontrar a miembros de la comunidad Salasaca, Otavaleña y Saraguros. La lengua oficial de las islas es el español, pero aquí puedes encontrar prácticamente cualquier idioma, desde el inglés hasta el hebreo. Número 9. Flora, fauna y biodiversidad. La geografía submarina y oceanográfica de las Islas Galápagos ha dado vida a un altísimo porcentaje, alrededor de un 20%, de especies endémicas únicas en el mundo, que incluyen el coral negro de Galápagos, el cormorán no volador y la canchalagua. Sus aguas son además un sitio importante para especies migratorias, como tortugas marinas, tiburones martillo, tiburones ballena, mantas y rayas gigantes, así como un santuario de ballenas de 16 especies diferentes. La presencia de montes submarinos y afloramientos de nutrientes causados por la corriente submarina de Cromwell genera una increíble abundancia de plancton, pequeños animales flotantes que sustentan la vida de aves marinas, pelícanos, piqueros de patas azules, flamingos, lobos marinos y especies difíciles de observar en otras partes del mundo, como ballenas, tiburones, iguanas y tortugas marinas. La reserva incluye algunos sitios afamados para el buceo y el snorkel, donde se pueden observar agrupaciones de tiburones martillo, gigantescos tiburones ballena, mantarrayas, arrecifes de coral, pingüinos y peces de todos los colores. Número 10. Alimentos, comidas y bebidas. En las Galápagos encontrarás deliciosa comida del mar y puedes elegir entre gran variedad de pescados y mariscos de las islas, incluida la langosta espinosa cuando no esté en veda,
Durante todos los meses puedes disfrutar del exquisito langostino de Galápagos y de los deliciosos ceviches. Existe una variedad de restaurantes y pizzerías pensados para los turistas. Los precios varían desde los $3 para un almuerzo fijo, sopa, plato principal y bebida, hasta $50 por una comida elegante y fina, más al estilo occidental. También puedes probar comida de venta en kioscos habilitados para ello, en los cuales a partir de las 6 de la tarde ofrecen una variedad de platos típicos y de cenas muy deliciosas. La comida está incluida en todos los viajes en barco. En los tours más económicos, la comida no es tan abundante como en los lujosos cruceros. De hecho, si viajas en un crucero pequeño y tienes un gran apetito, te recomiendo traer contigo algunas golosinas para el barco. Pero recuerda que la comida no está permitida en las excursiones por el interior de las islas. Número 11. Reciclaje y energía renovable. En las islas pobladas como Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela, Floriana y Baltra, esta última utilizada como aeropuerto ecológico, existe la cultura de clasificar la basura y depositarla en recipientes señalizados antes de ser entregados a los recolectores municipales. A los operadores de las embarcaciones turísticas también se aplica la norma. Fácilmente puedes distinguir 3 recipientes de diferentes colores para colocar los desechos. El de color azul es para vidrios, latas, empaques Tetra Pak, pilas, baterías, juguetes, papel, cartón y plástico. El tacho negro está destinado a desechos no reciclables, como pañales desechables, zapatos, ropa, espuma flex, papel higiénico, servilletas y toallas sanitarias. Y el recipiente verde acoge desechos orgánicos como restos de comida, frutas, huesos, carnes y lo resultante de la poda de jardines. Personal municipal se encarga de la recolección 3 veces por semana, generando empleo formal a 40 colonos. Los desechos pasan por varias fases, desde la recolección y transporte hasta la llegada a la planta de reciclaje. Allí, luego de un nuevo proceso de clasificación y control, se los embala para trasladarlos finalmente a las fábricas recicladoras de Guayaquil. En las Galápagos se maneja el eslogan de las 4R: recicla, reusa, reduce y rechaza, con el fin de que colonos, turistas nacionales y extranjeros aprendan a reciclar, separar y clasificar sus desechos para que puedan ser transformados en nuevos productos. En lo referente a la energía renovable, cabe mencionar que el Estado ecuatoriano asumió el compromiso de cuidar y mantener el equilibrio y ecosistema del archipiélago, luego de que un barco que transportaba 570,000 litros de diésel a San Cristóbal encallara en un arrecife de coral, derramando el contenido de sus depósitos. Por suerte, las corrientes y el viento impidieron que el accidente se convirtiese en un desastre ecológico de gran magnitud. Este accidente provocó la respuesta internacional en forma de un acuerdo entre los sectores público, el gobierno de Ecuador y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, y privado, Global Sustainable Electricity Partnership, GSEP, que engloba a las 11 compañías eléctricas más importantes del mundo, resolviendo iniciar el programa Cero Combustibles Fósiles en Galápagos, con el objetivo de erradicar del archipiélago el uso de combustibles derivados del petróleo. Existen 4 proyectos en marcha y estos son: Proyecto Eólico Baltra Santa Cruz, Proyecto Fotovoltaico en la Isla Baltra, Proyecto Fotovoltaico Puerto Ayora y Proyecto Híbrido Isabela. Número 12. Turismo y actividades acuáticas. La reserva marina cuenta con 86 sitios para buceo de superficie, snorkel, 24 de kayak, 69 de buceo con tanque y 16 de descanso para pesca vivencial. Las actividades de buceo y pesca vivencial requieren siempre de la contratación de operadoras autorizadas por la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Las regulaciones para las demás actividades dependen del sitio, pero sobre todo de la accesibilidad desde los centros poblados. Si te gusta bucear, te comento que existen 2 modalidades de buceo en las islas: tour de buceo navegable y tour diario de buceo. El tour de buceo navegable son recorridos de varios días diseñados especialmente para amantes del buceo, con hospedaje a bordo. El itinerario incluye exclusivamente sitios marinos. Por su parte, el tour diario de buceo son salidas diarias, sin hospedaje a bordo, que pueden incluir sitios de visita terrestre y actividades como snorkel y playa.
Sin lugar a dudas, cuando visites las Islas Galápagos, mágicamente te sucederá lo que a mí me ocurrió. Te vas a enamorar de su belleza natural, de la hospitalidad y cariño de su gente y de la belleza de sus hermosas mujeres. Estoy seguro que este video te será de mucha utilidad para conocer un poquito más sobre el archipiélago de Galápagos y sus islas encantadas. Si fue así, regálame un gigante like recargado de energía positiva y suscríbete a mi canal porque lo que estoy preparando te va a encantar. Yo soy JJ López y como siempre te envío mucha luz, maravillosas vibras, energía positiva y hasta pronto.